En los últimos tiempos estamos viendo una ola creciente de maldad, de oposición en contra de Dios. La Iglesia principalmente necesita desarrollar la habilidad, la capacidad para discernir el tiempo que vivimos, las ideas y todo lo que el mundo hoy nos presenta como una solución y un estilo de vida. En las Escrituras encontramos cómo Dios le enseña a sus hijos a enfocar su mente en lo que es su voluntad. Y tomamos estas palabras del apóstol Pablo a los Filipenses del capítulo 4, versículo 8. En esto pensad. Creemos que Dios nos quiere enseñar a enfocar nuestro pensamiento en la dirección de su voluntad, en apego a su palabra y bajo la dirección de su Espíritu Santo. Tomando esta escritura del libro de Filipenses, es muy importante resaltar las condiciones en que Pablo está escribiendo esta carta. Cuando leemos un versículo, puede ser que tomemos una idea importante, sin lugar a dudas, pero el equilibrio de la escritura lo tenemos cuando podemos conocer el contexto del capítulo, el contexto del libro y también las condiciones en que fue escrito. En esta ocasión Pablo estaba en la cárcel, tenía un futuro incierto, en algún momento estaba al borde de la muerte. Sin embargo, Pablo habla de un gozo constante. Es la carta donde él abunda para señalar esta palabra y todavía decirle a los santos de Filipos que se regocijen en el Señor. Él habla con un sentido muy claro de la victoria sobre la muerte. Recordamos las palabras del capítulo 1, verso 21. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que podemos ver en las condiciones en que él estaba y en la forma en que él escribe, no pensaríamos que es una persona que está su vida pendiente, que está en peligro de morir, y lo que podemos ver en el contenido de la carta es que tenemos a un hombre que piensa de una manera diferente al resto de las personas. El apóstol Pablo ve la vida de otra manera y por eso es que escribe esta carta. El Espíritu Santo usa estas situaciones, todo esto que está viviendo el apóstol Pablo. Sin embargo, el depósito de vida eterna, de verdad, de inspiración del Espíritu Santo, utiliza estas circunstancias para enseñarnos cómo una persona que piensa diferente puede enfrentar la vida, los problemas, las dificultades, incluso la muerte. Descansamos en la verdad que dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay verdades que fundamentan nuestra vida y indudablemente estas palabras del Señor nos sostienen. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. El mundo, en el sentido que la Biblia nos lo enseña, no es un modelo para la iglesia, para la familia, para el hogar. No es un modelo del cual nosotros podamos tomar riqueza, enseñanza y aprovechamiento. Hablo en un sentido espiritual. El mundo tiene mucha belleza en la creación, en las obras buenas de los hombres, las construcciones, el desarrollo, el adelanto, todo lo que la ciencia hoy le ofrece al hombre es producto de ese desarrollo y de ese progreso que el hombre ha tenido. Sin embargo, en el campo espiritual, lo que la Escritura nos dice es algo muy diferente. En Efesios 4:17, el apóstol Pablo hace una recomendación para los cristianos. Ha dado una clase de enseñanza, ha señalado muchas verdades y ahora pasa la transición de la doctrina, de la enseñanza de la palabra a la práctica. Y dice el versículo 17 del capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y lo que nos está diciendo entonces, en este mundo las personas que no conocen a Dios
andan, viven, se conducen de una manera que Pablo lo pone en estas palabras. El Espíritu Santo lo señala de esta forma por una razón muy específica. Andan en la vanidad de su mente. Y esta palabra vanidad en las Escrituras significa atribuirle valor a lo que no tiene valor. Es como el que en un juego de mesa gana las fichas, gana lo que sea que gane y se pueda sentir sumamente rico, millonario, etcétera. Cuando cierren el juego, dejará de tener esa clase de riqueza. Y si una persona le da valor a cosas que no tienen valor, le da importancia a aquello que Dios no le da importancia, pues definitivamente esto es lo que describe este versículo. Andan en la vanidad de su mente. Y luego nos señala 5 aspectos de esta vanidad de la mente. El primero dice un entendimiento entenebrecido, una manera de percibir la vida, percibir a Dios, percibir la voluntad de Dios, pero de una manera oscurecida. Están también desconectados, separados de la vida de Dios. Y en la ignorancia de los caminos divinos. Las personas en el mundo no conocen los caminos de Dios. Podrán ser personas buenas, hacer cosas buenas, sin embargo, los caminos del Señor, Él se los enseña a sus hijos. Y cuando se lo enseña a sus hijos, el Espíritu Santo es el que les guía. También menciona el corazón endurecido. Un corazón que cada vez se hace más de piedra. Por eso hay mayor resistencia al Espíritu Santo, a la palabra, a la conciencia y al sentido común. Y por último dice que hay una pérdida de sensibilidad, una palabra que en el griego indica descuido de aquello que era valioso, importante, que se fue endureciendo y se fue echando a perder. Cuando perdemos la sensibilidad por Dios, por la palabra, pues estamos a merced prácticamente del enemigo y de las tinieblas. Hay una gran verdad que debemos señalar. La Escritura nos la enseña para que nosotros aprendamos. No lo hace para intimidar, no lo hace para que nosotros estemos bajo temor, angustia, ansiedad. Esta verdad es que el mundo está bajo la influencia del diablo. En la primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 19, la Escritura dice de esta manera: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, bajo el dominio, bajo la influencia, bajo el control. La Biblia, en el contexto, cuando lo encontramos en diferentes partes, nos señala al enemigo de Dios como un príncipe que ejerce dominio y control en la vida de muchas personas en esta situación que el mundo no alcanza a percibir. Cuando vemos en el libro de Efesios, capítulo 2, dice el apóstol Pablo: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora el versículo 2 es muy importante y el 3 también dice: en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esta corriente de filosofía, de ideas, de cómo el mundo se desenvuelve, es manejada, controlada por el príncipe de la potestad del aire. Y lo define claramente cuando dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Una vez fuimos parte de este mundo, de este sistema, tuvimos una vida fuera de la voluntad de Dios, fuera de sus caminos, ignorando a Dios. Pero cuando la palabra vino, nos dio vida y nos libró de la potestad del enemigo, nos enseñó la verdad y ahora Dios nos está llevando en sus caminos, nos está guiando por su palabra y por su Espíritu Santo. Dice: vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado el mensaje, la palabra, la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo.
Así que podemos resumir que el mundo genera en este momento mucha maldad y mucha distracción para mantener a todas las personas entretenidas de muchas formas, de muchas maneras, entretenidas y distraídas de lo más importante que es Dios y su palabra. Por otro lado, el diablo ha declarado la guerra contra los santos. Él ataca específicamente la mente, los pensamientos de los hijos de Dios. A todos los hijos de Dios traerá culpa en su ataque, en su intento de destruir la obra de Dios en nuestras vidas. Él buscará las formas de culpar, traer vergüenza, temor, inseguridad, desaprobación. Y lo estamos viendo en estos últimos meses, cómo muchas personas tienen tristeza y depresión. La verdad es que en un mundo de oscuridad y de tinieblas, Dios, que ha intervenido en nuestras vidas, en la historia de la humanidad, trae a sus hijos a la luz y nos damos cuenta que Dios, como un buen padre, está enseñándonos sus caminos. Dios es el que ahora nos enseña, es el que ahora, como un buen padre y un buen maestro, nos ha llevado en un proceso de enseñanza y aprendizaje para transformar nuestras vidas y para formar nuestro carácter a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Cada padre en lo natural, cuando hablamos en lo natural, cada padre le enseña a sus hijos sus propios valores y de esa forma también hereda una forma de entender y de enfocar la vida. Cada uno de nosotros traemos de la educación y la formación de nuestros hogares una forma de percibir el mundo, percibir la vida y los valores también. Pero nosotros, al decir nosotros, los que han nacido de nuevo, los que son hijos de Dios, los que reconocen a Dios como Padre, los que reconocen la guianza del Espíritu Santo, vivimos bajo la promesa y el cumplimiento de un pacto nuevo. Esta escritura, que es muy importante, la señalamos tomando a Jeremías 31, donde dice el profeta: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ya había un pacto con Israel, y si leemos todo el pasaje, todo el contexto, nos damos cuenta que hace referencia al pacto de Moisés en el monte Sinaí. Dice: haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es una clara referencia a Moisés y al pueblo de Israel que salió de la esclavitud. Porque ellos, dice el Señor, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El resultado, cuando Israel entra en una relación con Dios a través de un pacto del cual ellos afirmaron, aseguraron, juraron que lo iban a cumplir, inmediatamente que Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley y asegurar las condiciones del pacto, ellos a los pocos días estaban planeando hacer una fiesta con ídolos y al final lo hicieron. Y no solamente en esa ocasión, sino que en el transcurso de su vida, una y otra vez, repetidamente, fueron en busca de los ídolos de aquellas tierras. Por eso dice el Señor: yo fui un marido para el pueblo, pero ellos faltaron al pacto, ellos lo invalidaron. Por eso dice el Señor: este es el pacto, verso 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y cuando comparamos los dos pactos, tiene mucho sentido lo que dice el profeta. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. De una manera especial, Dios escribió la ley, porque fueron escritas las tablas por el dedo de Dios sobre piedra, pero en las condiciones de un nuevo pacto, que es muy importante. La iglesia vive en las condiciones de un nuevo pacto, no en el pacto de la ley, no en el pacto de Moisés. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Dice verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Esta es una promesa maravillosa, dice el Señor, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque, y aquí es el principio del conocimiento de Dios, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Empezamos a conocer a Dios en el momento que entendemos el perdón y la gracia que Dios nos extiende por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si no entendemos el perdón, las personas no pueden avanzar en su vida cristiana. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Todos me van a conocer porque voy a perdonar la maldad. Así que en las condiciones del nuevo pacto, Dios ofrece darnos su palabra en la mente y escribirla en el corazón. En este proceso de enseñanza, de formación de nuestras vidas, vemos que Dios nos ha dado dos grandes regalos. El primero es su palabra. Cuando Dios habló, estaba dando su palabra para 1000 generaciones. Y en el Salmo 119 y el versículo 111 encontramos esta expresión que dice, por heredad o por herencia he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Cuando entendemos que Dios nos ha dejado su palabra como parte de su herencia, su palabra como no solamente como una lámpara, como un instrumento que ilumina nuestro camino, sino como la heredad a la cual nosotros tenemos derecho. Tenemos una herencia en cada una de sus promesas y podemos confiar. No seremos avergonzados por confiar y por esperar el cumplimiento de cada una de sus promesas. Así que Dios nos ha regalado su palabra como una herencia. Apelamos a las Escrituras, oramos, confiamos, pedimos de acuerdo a lo que Dios ha prometido a través de su palabra. Así que no debemos tener temor, ni duda, ni desconfianza de orar de acuerdo a lo que Dios ha escrito. Lo segundo que vemos es que el Espíritu Santo es un regalo que Dios le ha dado a la iglesia. Era una promesa en el Antiguo Testamento. Y en Hechos 2:38, cuando Pedro predicó en el día del Pentecostés, dice Pedro, después de aclarar que aquello que había ocurrido era el cumplimiento de la promesa de Joel, que no estaban borrachos porque les oían que hablaban en otros idiomas, entonces Pedro habla directamente al pueblo y le dice, Pedro les dijo, verso 38, capítulo 2, libro de los Hechos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y mucha atención a estas palabras, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo viniendo a morar, viniendo a vivir en nosotros como un sello que nos aparta, que nos señala como propiedad de nuestro Dios. Así que lo que vemos a través de todas las Escrituras es que la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan juntos, están en armonía y forman un equipo en el cual Dios está usando la palabra, el Espíritu Santo, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación y para nuestra guianza también. Dios siempre va a estar obrando en nuestras vidas, pero no perdamos de vista que lo hace con la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Siempre donde esté la palabra estará el Espíritu Santo, y donde el Espíritu Santo esté obrando, estará actuando de acuerdo a la palabra. No los podemos separar, y esto es bueno en la interpretación y en el discernimiento de muchos fenómenos, de muchas cosas que ocurren hoy en día. Así que ahora pasaremos a ver que Dios en su enseñanza, Él está tratando de que nosotros enfoquemos nuestro pensamiento. Por eso tomamos el texto del capítulo 4, verso 8, donde Pablo dice, y ahora lo vamos a ver, en esto pensad. Quiere decir que Dios nos enfoca en una dirección. Dios nos está señalando el camino, como cuando nos dijera Él,
ve por este camino, enfócate en esto, no te distraigas. Dios quiere dirigir nuestra atención, no porque nosotros no tengamos la capacidad, pero somos susceptibles del engaño, bueno, del autoengaño, somos susceptibles a las mentiras del enemigo y por eso el Espíritu Santo nos quiere guiar como en una línea, como en una dirección, enfocando nuestros pensamientos. Tenemos muchos pensamientos, pero lamentablemente a veces parece que están dispersos en muchas cosas. Y lo que Dios quiere hacer es llevarnos a un punto de enfocarnos en lo que es su voluntad. Y especialmente también debemos entender que Dios hace esto porque en el mundo ya vimos que hay mucha distracción, mucha maldad y estamos bajo un constante ataque del enemigo. Así que lo que encontramos en el versículo 8 del capítulo 4 son como 8 principios, 8 filtros que nos ayudan a discernir, a entender, a percibir la vida de acuerdo a los valores de Dios, de acuerdo a su palabra, a lo que es su voluntad y a lo que es el deseo de su corazón. Lo primero que vemos en el versículo 8 entonces es cuando Pablo escribe, dice, por lo demás, hermanos, después de todo lo que él ha señalado, de todo el contenido, por eso decía que es importante cuando vemos el contexto. Después de que Pablo ha hecho toda la carta, llegando al final, él dice entonces, por lo demás, hermanos, como llegando al final casi del contenido de lo que él está explicando, por lo demás, hermanos, entonces señala 8 aspectos que son los que nosotros vamos a ver. 8 filtros, 8 lentes que nos van a ayudar a ver la realidad, a discernir el mundo, las ideas, la política, todo lo que está en nuestro entorno y especialmente nuestro estilo de vida si aplicamos estos principios. Lo primero que señala es todo lo que es verdadero. Vivimos en un mundo de engaños, de mentiras, de mucha falsedad, de mucha falsificación y es necesario que los hijos de Dios tengan la habilidad, la capacidad, el discernimiento, un entendimiento claro de aquello que viene de la luz, aquello que es de la verdad que Dios aprueba. No es nuestra verdad, es aquel que dijo yo soy la verdad y es aquel que dice Él es el Espíritu de verdad, el que les va a enseñar, el que les va a guiar. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que sepamos las cosas que Dios nos ha dado, le escribió Pablo a los Corintios. Así que todo lo que es verdadero tiene que ser lo que viene de Dios y lo que viene expresamente a través de su palabra. Alguien pudiera decir, pero yo tengo una gran verdad, pero si esa aparente verdad no se ajusta a lo que está escrito, no podemos considerar esas palabras como que fueran las palabras de Dios, ni las podemos considerar como la verdad que Dios nos está dando a nosotros. Es lo que es. Dios dice, esa es la verdad, lo que Dios dice en su palabra y lo que el Espíritu Santo confirma en nuestros corazones y todo aquello que se ajuste a su palabra. Esta palabra es la lámpara que ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestros pies y nuestro camino. Lo segundo que dice, que señala, porque son elementos que no los podemos separar, deben estar juntos porque nos van a ayudar a entender entonces todas las cosas. Tenemos lo verdadero y en segundo lugar, todo lo honesto. Quiere decir lo que es limpio, lo que es transparente, donde no se esconden otras intenciones, no hay dolo, no hay engaño. Algunas personas a veces mienten y luego dicen, bueno, es que era jugando, era de broma, pero lo que es honesto no tiene nada de eso. Es limpio, es transparente, no esconde otras intenciones. Y es tan limpio que llega a ser venerable, se llega a ganar el respeto, porque inspira y produce reverencia ante una persona que sabemos que es honesta. Y esto es lo que esperamos de cada uno de los hijos de Dios, la honestidad. Ahora, el tercer punto que señala es
lo que es justo. Y entonces entendemos que esto se refiere a lo que es justo en el sentido más alto de la palabra. Lo que es justo es aquello que viene de Dios. Lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, es lo que viene de Dios. Nosotros podemos tener un sentido de justicia, pero no es y jamás será el equivalente a la justicia de parte de Dios. Lo que es justo va de la mano con lo que es recto también. Al hablar de la justicia hablamos de una rectitud. A veces la justicia determina sobre aspectos que lastiman al final a las personas que tenían la razón. Pero lo que es recto está prevaleciendo en este sentido de lo justo, que es recto delante de Dios y delante de los hombres. Sigue diciendo, todo lo que es puro. Nosotros pues no tenemos esa pureza que Dios aprueba. Sin embargo, Dios ha venido para cambiar nuestros corazones. La palabra ha venido para limpiar nuestras vidas. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Todo aquello que es puro delante de Dios es lo que Él ha limpiado. Lo que no tiene mancha, no tiene contaminación, lo que es sumamente inocente y perfecto. No tiene mancha, no está contaminado, por lo tanto es puro. Esa pureza de Cristo en la iglesia, la pureza de Cristo en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver y de entender la vida. Debemos sumar todo esto, lo que ya leímos antes, ¿verdad? Lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, y sigue diciendo todo lo amable. Amable, hablamos del carácter de una persona y decimos es muy amable cuando es muy atento, muy servicial, muy dispuesto. Es una persona muy amable. Amable quiere decir que puede ser amado, que puede ser estimado y querido por los demás. Así que juntamos todo esto y hablamos de estos elementos que nos ayudan a examinar las cosas, a entender la vida y a discernir todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero sigue ahora, dice, todo lo que es de buen nombre, en el pensamiento, en la palabra, en las actitudes y en las acciones, lo que tiene buen nombre, lo que, digamos, tiene buena reputación, lo que puede ser atractivo para todas las personas, que puede ser amable, cortés, que tiene una dignidad y que tiene un honor de ser algo bueno, que tiene un buen nombre. Si habláramos de profesiones, hay profesiones que pueden ser sencillas y humildes, pero son buenas. Y hay algunas actividades que son ilícitas. Y si las comparamos, nos daríamos cuenta que Dios aprueba y bendice aún el trabajo más humilde y condena una actividad que aunque pudiera ser de mucha ganancia, pero que Dios desaprueba. Y sigue diciendo, si hay virtud alguna, si algo tiene este grado de excelencia, y la palabra virtud en la Biblia también da la idea de una fuerza, una energía moral. Una virtud, si hablamos de un músico que se especializa, diríamos, es virtuoso. Y una persona que desarrolla fuerza y energía moral, desarrolla virtud en su vida, como fue el caso de José cuando salió huyendo de la tentación. Y esto se demuestra en acciones directas, en acciones firmes de una persona que actúa de acuerdo a su conciencia y a esta fuerza que le impulsa a hacer lo correcto. Virtud. Y por último dice, si algo es digno de alabanza, digamos una plática, un comentario, si al hacerlo y alguien lo escuchara, lo pudiera celebrar, es digno de alabanza. Los pensamientos que se nos pueden venir en un momento, hay que hacer una gran diferencia. Muchos pensamientos pueden ser obra del enemigo, pueden ser obra de las tinieblas y nosotros debemos rechazarlos porque no son nuestros. Pero si una persona se deleita en cierta clase de pensamientos, como pudiera ser pornografía, y lo disfruta,
entonces hablamos de algo que no es digno de alabanza. Debe ser algo que todo el mundo pudiera celebrar y de una manera gozosa y alegre. Si es digno de alabanza, si tiene virtud y si tiene buen nombre. Entonces dice el apóstol Pablo, en esto pensad. Cuando juntamos estos elementos, nos damos cuenta que vienen a ser filtros y vienen a ser lo que nos va a ayudar a discernir como un sedazo si pasan por estos filtros, si pasan llenando, cubriendo cada requisito, entonces podemos decir es un pensamiento, es una acción, es un trabajo, es una actividad que Dios aprueba y bendice y que Dios nos está encaminando de esta manera, porque Él dice entonces, en esto ustedes deben pensar, enfocar su mente, sus pensamientos, sus actitudes, sus palabras y sus acciones bajo estos mandamientos, preceptos, elementos que nos están ayudando a entender la vida y actuar de acuerdo al corazón y la voluntad de nuestro Dios. Cuando tomamos estos 8 principios, digamos, y los ponemos en contexto con el libro, con la carta, no solamente con un capítulo, sino con el contenido de toda la carta de los Filipenses. Esto es lo que nos ayuda cuando dice en el capítulo 1 Pablo que él está orando para que tengan la habilidad, la capacidad para aprobar lo mejor, para ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. No pudiéramos aprobar todo lo que es bueno y que Dios aprueba si no lo hacemos a través de estos filtros. Estos son los que nos ayudan para que nosotros, sobre todas las cosas, podamos discernir, entender y al final aprobar algo que sabríamos que es la voluntad de Dios. En el mismo capítulo 1, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Cuando ponemos esta verdad, estos elementos, entendemos que la vida de los hijos de Dios tiene esta disposición, vivir para el Señor y aún en el caso de la muerte sabemos que vamos con el Señor, que somos hijos de Dios, redimidos, apartados, santificados, señalados, marcados por el Espíritu de Dios con un sello de propiedad que le pertenecemos al Señor. Y el día que Él disponga de la vida de sus hijos, sabemos que parten a su presencia. Por esto mismo el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice, olvidando lo que queda atrás. Cuando tenemos estos elementos y están moldeando nuestra forma de pensar, sabemos que hay aspectos de nuestra vida que deben quedar atrás, porque podrían ser un impedimento, porque pueden ser una carga, porque pueden ser un estorbo, una culpa, una vergüenza en la vida. Por eso dice, olvidando lo que queda atrás, nos podemos extender a lo que Dios pone delante de nosotros. Proseguir la meta como hijos de Dios y buscar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Dios está enfocando nuestra vida en esta dirección, nosotros nos damos cuenta que podemos gozarnos en el Señor, podemos alegrarnos en su bondad, en su amor, en su misericordia, en que Él tiene el control de todos los aspectos de nuestra vida y sabemos que todas las cosas nos ayudarán para bien. Así que no desmayamos, no nos desanimamos por enfrentar problemas y dificultades que Dios permite y que usa para fortalecer nuestra vida, para formar nuestro carácter a la imagen de Jesucristo. Y en este contexto entendemos que no podemos estar afanados, no debemos afanarnos por ninguna situación, por ninguna dificultad, porque este afán y esta ansiedad lo puede usar el enemigo precisamente para cuestionar el amor, la bondad del Señor, los buenos propósitos de su voluntad en nuestra vida. Estamos seguros, todas las cosas nos ayudan a bien, podemos orar con toda oración, con todo ruego y con acción de gracias, sabiendo que el Señor hará mucho más de lo que pedimos y de lo que entendemos. Podemos concluir entonces que conocer la verdad de Dios es sumamente importante, pero esto nos debe llevar al siguiente paso, que es aplicar la verdad de Dios
a todos los aspectos de nuestra vida, empezando por nuestra mente. Asegurar estas palabras, estos principios y ponerlos en nuestra mente. Memorizarlos porque nos deben servir como una guía para distinguir, para separar lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba, lo que es santo y lo que es profano. Hay historias, hay música, hay películas, hay cosas que se puede decir tienen un buen mensaje y son buenas, motivan, inspiran a los seres humanos, pero también hay cosas que degradan la moral y el sentido común, la bondad, la misericordia de Dios. Así que hay cosas que aceptamos y hay cosas que rechazamos. Y nos da entonces estos elementos para discernir el mundo, que ya vimos que está bajo la influencia del maligno, como nos da también elementos para discernir las acechanzas, las maquinaciones y los ataques del maligno. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo está bajo la influencia del enemigo. El enemigo ha declarado una guerra contra los santos y los hijos de Dios que nosotros no podemos ignorar. Pero nos afirma el corazón saber que en este proceso y en este momento de nuestra vida es Dios el que tiene el control y es Él el que nos está enseñando, está formando nuestra vida, transformando, renovando nuestro pensamiento para que nosotros aprendamos a caminar, a enfocarnos en su verdad y en su palabra. No olvidemos que Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo y su palabra como una herencia para sus hijos. Por eso es que teniendo estos elementos, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud y si es digno de alabanza, en esto nos enfocamos, en esto trabajamos, esto aprobamos, esto aplicamos a nuestra vida y esto es lo que podemos recibir. Lo que no cumple con estas condiciones no lo podemos recibir como que viniera de Dios y no lo podemos recibir si viene del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos ha dado regalos, especialmente su palabra y su espíritu, y Dios está interesado en que nosotros decidamos enfocar nuestra vida bajo este lente, bajo estos conceptos, para que podamos discernir las cosas, aprobar lo que Él aprueba y rechazar lo que Él rechaza. Te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Estamos en este mundo, pero has enviado tu Espíritu y ha puesto un sello en nuestros corazones que te pertenecemos a ti y que somos tuyos. Has enviado tu palabra como una herencia para nosotros, como una luz que ilumina nuestros corazones, como el alimento de nuestro espíritu. No vivimos solamente del pan de cada día, vivimos porque tu palabra ha venido a ser alimento y ha venido a ser sustento de nuestras vidas y de nuestros corazones. Te damos gracias por enseñarnos que hay cosas que debemos aprobar y desaprobar. Y no estamos a merced ni bajo la influencia del mundo, ni bajo la influencia de las tinieblas. Tenemos por la gracia de tu Espíritu Santo los elementos para juzgar de acuerdo a tu palabra y la guianza de tu Espíritu lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo y lo que es puro, lo que es amable, lo que tiene virtud, lo que tiene buen nombre y lo que es digno de alabanza, para que te demos a ti el honor y la gloria en cada una de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras actitudes y en toda nuestra forma de ser. Te damos gracias porque estás llevando nuestro corazón de la mano en lo que es tu voluntad de acuerdo a la palabra eterna que has puesto en nuestras manos. Te damos gracias y oro que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada uno de tus hijos, los santos que tú has llamado para ser parte de tu reino y de tu voluntad en este tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
No seremos engañados por la oscuridad, no seremos seducidos por las distracciones de este mundo, mientras tengamos estos elementos en nuestro corazón que nos permitan filtrar, discernir todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Con todo nuestro corazón deseamos que el Señor les bendiga, les edifique, les guarde de todo mal y les fortalezca en el hecho de entender, discernir y comprender el mundo espiritual. No nos ha fallado el Señor, no nos ha abandonado, nunca lo va a hacer. Nos ha dado a través de su palabra y la guianza de su Espíritu Santo los elementos para vivir una vida que le agrade a Él. Que Dios les bendiga a ustedes y a toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén.